ejemplo, ¿sí? Para todo ello se puede usar el mismo medio de contraste o no, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el comportamiento físico de cada uno de estos contrastes? Y sobre todo, ver la seguridad en el paciente. Nosotros en práctica hemos visto las técnicas de administración del medio de contraste, ¿sí? Si la técnica es en forma manual, si la técnica es a través de un inyector automático, si este inyector es de un solo cabezal, es de doble cabezal. Hemos visto el tamaño de las bránulas, ¿sí? Para ver el flujo. Si esta bránula es de 22, yo puedo aplicar un flujo de 4.5, ¿qué pasa? ¿No? Y ahí vamos a ver, es término de la próxima clase, lo que es extravasación a los medios de contraste. ¿Ya? Estos son los temas que vamos a tratar, ¿no? ¿Qué es un medio de contraste? Son sustancias que se aplican por diversas vías, ¿sí? Para mejorar la visualización de las estructuras. Generalmente un medio de contraste va a aumentar entre 35 o 45 unidades Hanfield cada una de las estructuras para poderlas visualizar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este contraste? Modifica el número atómico. Y al modificar el número atómico aumenta la atenuación, el coeficiente de atenuación lineal lo aumenta, ¿sí? Y por eso se usan contrastes con alto número atómico. Tenemos el bario, tenemos el yodo, ¿no? Cuanto más número atómico, cuanto más concentración tenga este contraste, nos va a permitir usar en menor cantidad. Entonces, características del contraste: tienen que tener alta atenuación, tienen que ser solubles en el agua y tienen que ser bien tolerados por el organismo. ¿Qué quiere decir? Que de fácil excreción. Generalmente los contrastes iodados se van a excretar por vía renal, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el rayo X, un estudio validado. En abdomen, la sustancia de contraste, tenemos una sustancia validada, pero muy diluida, ¿no? Que son los famosos 60 gamma. Y a nivel vascular tenemos el yodo, ¿no? Los contrastes iodados para ver vasculares, ¿sí? Entonces, los contrastes se van a clasificar, tienen diferentes clasificaciones, fíjense, por su origen, por su vía de administración, por su coeficiente de atenuación, por su composición química, por su polaridad, por su estructura molecular, por su tendencia iónica. Yo le puedo preguntar, ¿cómo se clasifican los contrastes por su composición química? Ustedes tienen que decir gaseoso, yodo, agua, ¿sí? Por su polaridad, que tengan una alta polaridad o baja polaridad, y me van a explicar en qué consiste, cuál es el contraste osmolar ideal. Por su estructura molecular hay que saber cómo está compuesto un átomo de yodo, ¿sí? Cómo es el anillo, tiene un anillo benzoico o tiene dos anillos benzoicos, ¿sí? Por su tendencia iónica, ¿qué es lo que se están usando actualmente? ¿Los contrastes iónicos o los contrastes no iónicos? ¿Sí? Eso podría ser pregunta de examen. Entonces, acá tenemos dos estudios, uno del cerebro, ¿no? En donde no se ha usado contraste endovenoso, y el otro que sí se ha usado contraste endovenoso. ¿Lo modifica? ¿Modifica la estructura? Sí, pero modifica de forma temporal, porque este contraste después se va a excretar. ¿Excretar por dónde? Por los riñones, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Mejorar la visualización. Esa es una de las características, por ejemplo, del medio de contraste, ¿sí? Tenemos los contrastes naturales y los contrastes artificiales. Dentro de los contrastes naturales, ¿no? Tenemos el aire, el fósforo, el calcio. Y dentro de ellos tenemos los positivos y los negativos, ¿no? Los contrastes negativos van a ser de acuerdo a su densidad: iso, hipo, hiper, ¿cuál va a ser? Hipodensos, ¿no? Son contrastes que son hipodensos. El aire
el oxígeno, el anhídrido carbónico, ¿no? Y generalmente no se usa directamente, ¿no? Por ejemplo, en los estudios de colonoscopía virtual, ¿no? Generalmente en estudios de colonoscopía virtual nosotros vamos a aplicar aire en el colon, ¿sí? Se le va a dar de mover al paciente, se va a dar vueltas y se hace una adquisición. Y se ve todo el marco colónico lleno de aire, ¿no? Generalmente son estudios que no se usan solos. ¿Por qué? Porque ahí también voy a aplicar contraste endógenos. Y dentro de los positivos están los varitados y los yodados. Dentro de los yodados vamos a decir que vamos, ahora de acuerdo a su composición, estos yodados van a ser iónicos y no iónicos. ¿Sí? Positivos atenúan los rayos X. Negativos, menor atenuación de los rayos X. Por ende, son radiolúcidos. ¿Sí? Los positivos pueden ser hidrosolubles o no hidrosolubles. Y los neutros se utilizan para distender y rellenar el tubo digestivo. Ojo, acá hay que tener un ojo, pestaña y ceja con los contrastes neutros. ¿Quiénes son los contrastes neutros? Los contrastes neutros son aquellos que van a permanecer más tiempo en el tubo digestivo. ¿Sí? Por ejemplo, se usan estudios especiales como la enterotecea, la enterocrisis, ¿no? Son sustancias como la metilcelulosa o el mannitol. La metilcelulosa generalmente es un laxante, ¿no? Es un laxante que se usa para hacer las pruebas digestivas, pero que se ha detectado que este contraste de la metilcelulosa permanece más tiempo que el agua dentro del tubo digestivo. Entonces, es necesario para estos estudios enterotecea y enterocrisis, en donde se ve exclusivamente el intestino delgado, ¿no? Se distiende, se usa ese tipo de contraste neutro, ¿sí? No es positivo, no es negativo, ¿no? Es un contraste que es isodenso. ¿Qué más? Positivo, bario, yodo, gadolíneo. Neutros, agua, metilcelulosa, polietileno, glicol, mannitol. Negativos, aire y dióxido de carbono. ¿Y por qué no se usa en estos estudios el agua, ¿no? En la enterotecea o enterocrisis? El agua es un contraste que se elimina fácilmente, ¿sí? Estás haciendo tomar agua al paciente y a los 10 minutos ya no encuentras agua en el tubo digestivo, por ejemplo. En cambio, esta metilcelulosa sí permanece más tiempo en los tubos digestivos. Ojo, acá tenemos un contraste positivo, que es el bario, ¿sí? Que está dando ¿qué cosa? Artefactos, ¿sí? Entonces, el bario se usa sí en tomografía, pero se usa un bario muy diluido. Por ejemplo, si un paciente, antes de hacer un estudio tomográfico, se ha hecho un estudio contrastado de bario, no se debe de realizar un estudio tomográfico porque va a dar artefactos. Fíjense, no voy a observar las estructuras adyacentes alrededor del bario, ¿sí? ¿Qué se usa el bario? El bario se usa diluido. ¿Qué es lo que debo de hacer? Mandarle al paciente a que tome el laxante, a que se coloque un alcohol y postergar el estudio, ¿no? Por lo menos una semana hasta que se haya diluido todo este contraste, ¿sí? Entonces, tengo un paciente que se ha hecho un estudio del colon hace una semana, ¿no? Es un indicativo para que tú puedas hacer un estudio tomográfico, ¿sí o no? No, ¿sí? Porque generalmente ese bario que está en los intestinos permanece por buen tiempo, salvo previo a ello tú le indiques laxantes o le indiques evapor y que tomes una placa radiográfica previa para ver si tiene bario o no tiene bario dentro del abdomen, ¿sí? Ahora, ¿dónde uso un contraste negativo? Yo les hablé de la colonoscopía virtual, ¿sí? A través del recto, ¿no? Ya han llevado el diagnóstico, ¿no es cierto?
Entonces ya han visto los estudios de colon a doble contraste, ¿sí? A través de la cánula de Iowa, ¿no? Se aplica el bario, luego se elimina ese bario y se aplica aire. ¿Para qué tener un estudio a doble contraste? ¿Sí? Para poder ver las austras del colon, si hay un pólipo, si hay un proceso neoplásico. Es muy parecido, pero ya no se aplica contraste, solamente a través de esa válvula se aplica aire. Aire, se hace ciertos movimientos al paciente que se distiende, y ese aire, ¿para qué sirve? Para posteriormente con un software, ¿no? Hacer una endoscopía virtual. Se traza unas líneas, ¿sí? Unas líneas por todo el marco colónico, y a través de esas líneas se hace este recorrido para ver si el paciente hay la presencia de pólipos, ¿sí? Este aire puede ser el CO2, ¿no es cierto? Generalmente tiene un periodo de absorción entre 10 a 20 minutos, entonces puede hacerse el estudio solamente aplicando aire. Pero ojo, previamente a esto tiene que haber una preparación del paciente. Tiene que laxarse o tiene que tener evapor, o colocarse en un evapor o un enema de limpieza, porque muchas veces la materia fecal puede simular alguna patología. Entonces, tiene que tener una preparación exhaustiva para poder hacer ese estudio de colon, doble o contraste. Y esta es la famosa enteroteseo, enteroclisis. ¿Qué sustancia de contraste se usa? Una sustancia de contraste neutra, ¿no? Hemos hablado de sustancia de contraste neutra, que es isodensa. ¿Para qué? Para poder distender, fíjense, todo el intestino delgado, ¿no? Y poder ver todos los pliegues, ¿sí? Y como es una sustancia neutra, vamos a poder distender y mantener esa sustancia neutra más tiempo a nivel de los intestinos, ¿sí? Generalmente la sustancia neutra es el mannitol o la metilcelulosa, ¿sí? Estos contrastes neutros, hemos dicho que todo contraste, ¿no? Va a aumentar el coeficiente de atenuación lineal, ¿no es cierto? El coeficiente de atenuación lineal en esta isodensidad va a aumentar entre 10 a 30 unidades Hansen. ¿Cómo se aplica este contraste neutro? Puede ser por vía oral, ¿sí? En caso de enteroclisis. Pero si es una enteroclisis, se coloca una sonda nasogástrica hasta el ángulo de 3, ¿no? Y a través de esa sonda nasogástrica se aplica la sustancia de contraste. Acuérdense, contraste neutro para enteroclisis. Acá, según las guías de administración, oral, rectal, vaginal, endovenoso, intraarticular, ¿no? Intracanicular o intratecal, ¿no? Intratecal generalmente son contrastes que se usan para hacer miografías, ¿no? El yodo no se usa para hacer